Muy buenas tardes, benditos amigos y amigas atléticos. Se acabó la liga, se acabaron las competiciones internacionales, pero aquí estamos para seguir desgranando aspectos importantes e interesantes de todo lo que nos viene y de la reciente temporada. Ya sabéis que bueno, vamos a tener un verano bastante movidito, seguramente, y que bueno, os vamos a poder contar y vamos a poder teneros informados de todo lo que acontezca. Pero como ya sabéis, en este espacio nos metemos a fondo a analizar ciertas cosas, ciertos detalles que nos ha dejado la temporada o de la próxima temporada. Eh, me quiero remontar a los inicios del año 2000 en este capítulo y quiero hablaros de un término que últimamente no se utiliza mucho, pero que yo, ya digo, desde aproximadamente 2003, 2004 hasta prácticamente 2015, 2016, oía o era muy recurrente en cualquier retransmisión de partidos de fútbol. Era el término box to box, que como sabéis es un término inglés que literalmente quiere decir de caja a caja, ¿vale? Y que ellos utilizaban mucho, o los ingleses han utilizado mucho en sus retransmisiones para hablar de ese centrocampista que llegaba desde el área propia al área contraria y que era dominante en las dos áreas, por su llegada en área rival y por su poderío físico en el área propia. Bueno, a mí cuando utilizo esta palabra se me viene, o oigo esta palabra, leo esta palabra, se me vienen dos jugadores fundamentalmente a la cabeza. Se me viene Frank Lampard del Chelsea y se me viene Steven Gerrard del Liverpool. Legendarios jugadores que además acuñaron este término, yo creo que de manera totalmente increíble, ¿no? Porque a todos se nos viene seguramente a la cabeza. Hay más jugadores, ¿no? Que han tenido que han llenado esta palabra, ¿no? Pero sobre todo a mí se me vienen esos dos jugadores a la mente. Pero nosotros tenemos un jugador en nuestra plantilla. Es un jugador que quizás no ha pasado por sus mejores momentos, pero es el único jugador que yo he visto que sí que podía hacerse valer, ¿no? Con ese título, ¿no? Con ese título de boss to boss, que ha enmarcado a la perfección esa palabra. Se llama Saúl y sé que este capítulo va a generar mucha controversia, pero y vais a estar, algunos vais a estar de acuerdo conmigo y otros no, pero es el capítulo 6, ya sabéis, esto es un espacio de bendita afición, se llama Cortita de al pie y vamos a desgranar lo que os quiero contar de Saúl. Así que nada, allá vamos. Bueno, yo creo que, bueno, de todos he sabido, ahora mismo vamos a ir a la actualidad, ¿no? La actualidad nos la marca muy bien Transfermarkt, ¿vale? Es la página en la que todos nos guiamos para saber el valor de los jugadores actualmente y muchas más cosas, datos sobre todo. Y aquí tenemos 10 millones Saúl Níguez y algunos, bueno, dirán, bueno, gente como yo me tiro de los pelos porque cuando veo estas cifras y recuerdo ese Saúl de la temporada 2015-2016 hasta prácticamente la temporada 2019-2020, me parece increíble ver esta cifra que estamos viendo aquí en Transfermarkt, ¿vale? 10 millones de euros el valor de Saúl. Cuando este jugador, hay que recordar a todo el mundo que fue uno de los jugadores más importantes del Atlético de Madrid de aquellas temporadas. Fue importantísimo, por ejemplo, en esa temporada en la que llegamos a la final de la Champions de 2016 en Milán. Y bueno, a todos nos va a venir a la cabeza, seguramente, ¿no? Yo creo que su partido culmen, ¿no? El partido que puso a Saúl en la órbita, yo diría de los mejores clubes del mundo y lo puso pues en la mesa de los mejores secretarios técnicos de todos los mejores equipos de Europa. Eh, Sobran las palabras, ¿vale? Aquí os voy a poner el vídeo que lo habréis visto 20.000 veces, 20.000 millones de veces, y es el retrato de Saúl, ¿no? Ahí lo tenéis, ¿no? Ese golazo contra el Bayern de Múnich.
en un partido que tuve la grandísima suerte de ver en el Calderón en vivo, en persona. Y bueno, este vídeo deja muy a las claras lo que era Saúl. Saúl era un centrocampista que dominaba muchos registros. Era un jugador, aquí lo tenemos lanzando con pierna derecha, dominaba muy bien ambas piernas, un jugador con una potencia descomunal, un jugador con un tacto, con un toque de balón increíble, un jugador valiente, un jugador que se atrevía como veis en esta imagen, a disparar desde fuera del área con una llegada enorme, con una pegada. Aquí tenemos otro de los grandes goles de Saúl, es este contra el Bayer Leverkusen. Él siempre actuando en el perfil derecho, volante, ha jugado en muchas posiciones, pero quizá en la que más brilló fue siendo, aquí tenemos el golazo, ¿no? El golazo en la Supercopa contra el Madrid en Tallinn 2018. Aquí estaba jugando, aquí recuerdo este partido como empezó jugando de volante derecho, pero luego lo metió Simeone, nos tocaba remontar, lo metió de medio centro junto a Coque y hizo un partidazo bestial. Y bueno, como os iba diciendo, un jugador que sus partidos más brillantes los hemos visto jugando de volante derecho, ¿no? Jugando en ese perfil derecho, dejándose ese buen disparo con su zurda siempre. Y bueno, pues todo lo que os pueda decir de este Saúl, creo que lo sabéis todos, ¿no? Este era un jugador que era uno de los jugadores más brillantes de Europa en ese momento. Yo diría que el centrocampista más completo de Europa en ese momento. Mira, aquí lo tenemos en el debut con la selección, debut con Luis Enrique. Lo llevó Lopetegui, pero Luis Enrique le puso en su 4-3-3 como interior por el perfil derecho también. Aquí tenemos una jugada bestial contra el Barcelona. Barcelona que también hizo ese mismo año, temporada 2015-2016, hizo un partido brutal en Barcelona. Y bueno, lo que decimos, un jugador descomunal en aquellos momentos, un jugador que marcaba las diferencias, un jugador con una capacidad de sacrificio en el medio, una potencia física, aquí lo tenéis, y una llegada al alcance de muy pocos jugadores, inteligente en el campo también, sabiendo leer los partidos. Bueno, un jugador de muchos quilates. En aquella época posiblemente fue uno de los jugadores con más, digamos, caché de Europa. Yo diría que, vamos, no tengo la información en concreto, pero se habla de que grandes clubes vinieron a ficharle. Él decidió quedarse en el Atlético de Madrid y bueno, a partir de ahí, bueno, pasó por una época en la que quizás él no supo, ¿no? No supo adaptarse, ¿no? A lo que quería Simeone. Saúl es un jugador que a partir del año 2019, la temporada 2019-2020 y la 2021 también, tiene que echar un cable a la defensa del equipo. Recordemos que en la temporada 2019-2020 llega Lodi. Lodi no acaba de hacerse con la titularidad en el 11 del Atlético de Madrid, y Simeone en muchos partidos opta por utilizar a Saúl como lateral izquierdo. Ahí es donde vienen los problemas. Yo creo que esa situación él no la acaba de entender, no la acaba de asimilar bien. Además hay un vídeo, hay una imagen muy curiosa, seguro que todos os acordaréis, los que habéis seguido la carrera de Saúl. Hay una conversación que aparece en la página oficial del Atlético de Madrid, es una conversación en un avión con Fernando Torres, y Fernando Torres le dice algo así como, Saúl, tú dedícate a marcar goles, lo importante son los goles en el fútbol. Y un jugador muchas veces se le tiene en cuenta y a un centrocampista como tú se le va a tener en cuenta siempre por la cantidad de goles que haga. Claro, esa conversación además es contemporánea a lo que le está haciendo Simeone en el campo. Simeone en el campo necesita de un jugador con una contundencia más elevada, ¿no? que
que la que tiene Lodi en zona defensiva. Recordemos que Saúl jugó en el Rayo Vallecano como central, en el Rayo Vallecano de Paco Gémez, o sea, tenía experiencia, ¿no? Jugando atrás. En la selección sub-21 ha llegado a jugar de 5 y él podía hacer perfectamente esa función. Pero ¿qué pasa? Ahí tenemos golazos increíbles de Saúl. Yo creo que Saúl, yo siempre lo digo, no ha marcado goles. Aquí tenemos semifinal de la Liga de Campeones contra el Madrid. Aquí tenemos unos, si no me equivoco, estos contra el Leicester. Lo que quería decir, Saúl no ha marcado goles, Saúl ha marcado golazos siempre, siempre ha marcado golazos, siempre es raro verle goles facilitos, ¿no? Bueno, aquí tenemos uno contra el Chelsea que no sirvió para nada, pero bueno, buen gol. Ha marcado siempre golazos. Entonces, Fernando Torres, todos lo recordáis, en esa frase le dice, tú tienes que marcar goles. ¿Qué pasa? Que Simeone le pide actuar en otro rol y él pues no lo asimila bien, es normal, ¿no? Él se creía en esos momentos, porque además así lo demostró en el campo, pues es el nuevo Lampard, el nuevo Gerrard, y quería ser un jugador importante. Él se veía con galones suficientes como para ser uno de los mejores centrocampistas en ese sentido de Europa. Claro, Simeone llega un momento que le tiene que utilizar como lateral, pues porque no hay otra opción y él no se lo toma bien y a partir de ahí vienen los problemas. A partir de ahí vemos otro jugador que no tiene nada que ver con el Saúl que todos conocemos. Y bueno, la pregunta aquí, los que yo quiero comentar, seguramente que me vais a hacer muchísimos comentarios y vais a estar, como digo, como dije al principio, unos vais a estar de acuerdo y otros vais a estar muy en contra. Ha vuelto el nuevo Saúl, ha vuelto ese nuevo box to box al Atlético de Madrid. Bueno, a ver, evidentemente no es el Saúl de aquellos momentos, pero a mí Saúl Ñíguez, el último Saúl Ñíguez, me está dejando cosas a tener en cuenta. Fijaros, no ha tenido mucha importancia esta temporada, pero sí que al final de la temporada lo tenemos aquí. Ha sido importante para Simeone. Ha sido importante para Simeone porque ha jugado en los últimos 4 partidos los 90 minutos. Y muchos diréis, y con razón, vale, pero es que faltaban jugadores, piezas vitales, ¿no? En el Atlético de Madrid. Por ejemplo, las lesiones de Lemar, por ejemplo, pues esa falta, ¿no? de medio centro en el Atlético de Madrid, los idas y venidas, ¿no? De Paul, en algunos casos. Bueno, lo cierto es que Saúl en los últimos partidos ha jugado los 90 minutos, los últimos 4 partidos, y además marcando 2 goles, ¿no? Uno con Osasuna y otro con uno muy bonito contra Osasuna, recuerdo. Además a Osasuna también le marcó en la primera vuelta un golazo espectacular y otro muy bueno también contra el Español en ese empate que no sirvió para mucho, pero que nos llegamos a poner 3-0. ¿Ha vuelto ese box to box? Bueno, al menos Simeone lo está poniendo en el sitio que a él le gusta, ¿no? De hecho, los últimos partidos que ha hecho Saúl en el Atlético de Madrid a mí me parece que ha rendido a bastante buen nivel, ¿vale? Está claro que no va a ser ese Saúl, ¿no? No va a ser ese Saúl de la temporada 2015-2016. Eso es difícil que lo volvamos a llegar a ver. ¿Por qué? Porque para mí lo que ha perdido es sobre todo la mentalidad esa. Ese Saúl se comía el césped, se comía el campo. Y este Saúl de ahora es un Saúl como más, no sé, más, yo diría más ecuánime con todo, no sé, no se mueve al mismo nivel, a la misma velocidad, con la misma agilidad que lo hacía en esa época. Pero hay que destacar que no solo para Simeone fue importante. Fijaros, aquí lo tenemos con la selección cuando debutó con Luis Enrique. También aquí, golazo impresionante contra Inglaterra. Jugando en el sitio donde a él le gusta, jugando de interior. Y yo recuerdo en las crónicas de esta selección, ¿no? Y se hablaba de un Saúl bestial, un Saúl vital, ¿no? Un jugador muy importante para la selección. Bueno, la clave es qué va a pasar, ¿no? con este Saúl, ¿no? Con este nuevo Saúl. Eh, yo tengo claro que evidentemente ahora mismo va a ser muy difícil, ¿no? Que vuelva el Saúl
que a todos nos enamoró. Pero bueno, hay que recordarle a la gente que es un chaval que, si no me equivoco, tiene 28 años, no es un jugador, creo que está además en su momento. Y bueno, todo depende de él. Simeone siempre lo ha dicho, es un jugador que lo tiene todo y que va a ser él el que decida dónde quiere llegar. Eh, a mí me ha parecido siempre un jugador completísimo, me ha parecido un jugador con muchísimas cosas y me ha parecido siempre un jugador de equipo, me ha parecido siempre un jugador que nunca ha, no sé, nunca ha escatimado en esfuerzos para su equipo. Quizá esa temporada en la que, esas temporadas, ¿no? En las que pidió incluso marcharse, yéndose al Chelsea, no brillando allí, eh, le han venido bien para aprender, ¿no? Para saber que en el Atlético de Madrid aquí solo vale trabajar y trabajar y ponerte las órdenes de Simeone. Y quizá haya aprendido la lección. Tiene compañeros que le han demostrado, ¿no? Que con trabajo y con fe, como Griezmann, se puede llegar a ese nivel. Bueno, ojalá veamos a este Saúl que estamos viendo aquí en estas imágenes, porque este Saúl era un jugador de los más importantes de Europa, un jugador pretendido de ahí su gran sueldo. La gente no le criticará porque dice, no, es que está cobrando una pasta. Bueno, hay que recordarle a la gente que esa pasta se la gana. Aquí tenemos un golazo también con la selección. Que en esos momentos, si a cualquiera de nosotros nos preguntan que si quieres quedarte con Saúl o si lo quieres vender, todos, la gran mayoría, por no decir el 99% de la gente, hubiera dicho yo me quedo con Saúl en ese momento. Pues ese momento fue el momento de Saúl, evidentemente adquirió un peso específico y muy importante en la plantilla y se ganó su sueldo, ¿no? El problema es que ahora no está rindiendo para cobrar esas cantidades. También hay que decirle a la gente que esas cantidades son desorbitadas y se hicieron en prepandemias, fueron contratos hechos en prepandemia que evidentemente no tienen nada que ver con lo que con la realidad del fútbol actual. Bueno, ahí os dejo la pregunta. ¿Creéis que ha vuelto ese nuevo Boss to Boss, que ha vuelto otra vez el Saúl, el gran Saúl que conocimos? Bueno, yo si queréis mi opinión, os diré que es un jugador al que le tengo mucho aprecio porque es jugador de la cantera y es un jugador que ha demostrado sobradamente su compromiso y su amor al club y que si sigue por esta línea estoy seguro que Simeone lo va a tener en cuenta. Creo que va a ser muy difícil que vuelva a ser ese Saúl, pero tiene que seguir por esta línea porque no es un jugador mayor, no es un jugador, está en su edad y creo que si sigue por esta línea puede ser un gran fichaje para la temporada que viene. Es cierto que habrá que hablar de su contrato, porque ahora mismo creo que es un contrato que está fuera del alcance, ¿no? De un club como el Atlético de Madrid, está desorbitado, pero creo que tiene que seguir trabajando como lo está haciendo, porque si sigue trabajando como lo está haciendo, vamos a ver, estoy seguro, un gran Saúl para la temporada que viene. Así que, bueno, un poquito más, amigos. Esto es lo que os quería contar. Este es mi cortita al pie, capítulo número 6. Y nada, simplemente quería deciros que mi próximo proyecto va a ser hablar un poquito o meterme en profundidad y analizar los fichajes que se vayan confirmando. De momento parece ser que tenemos dos fichajes confirmados, solo dos, Soyuncu y Mourinho, y en próximos capítulos los iré analizando. No me voy a meter mucho en rumores porque ya sabéis que el verano es muy largo, pero todo lo que se vaya confirmando lo voy a ir analizando. También seguramente que vamos a hablar de lo que yo creo, ¿no? De lo que yo creo que debería hacer el Atlético de Madrid para reforzar su plantilla, en mi opinión siempre, que ya sabéis que es muy humilde, porque aquí evidentemente no nos vamos a poner medallas de ningún tipo. Voy a dar mi opinión humilde de lo que yo creo que debería hacer el Atlético de Madrid, ¿vale? Para reforzar su plantilla. Así que nada,
chicos, que sepáis que en Bendita Afición seguimos dándoos información, vamos a seguir dándoos contenidos como este y nada, espero vuestros comentarios, espero vuestras respuestas y vuestras opiniones, ya sean buenas, ya sean malas, ya estéis a favor de mí o estéis en contra. Simplemente yo sé que sois buena gente, sois atléticos y simplemente yo sé que lo tenéis, pero si pueden ser opiniones con todo el respeto, yo estaré muy a gusto y muy conforme y encantado, que es lo que quería decir, encantado de responderos, ¿vale? Así que nada, os dejo por aquí, nos vemos seguramente la próxima semana, espero que os haya gustado este Box to Box, la vuelta del nuevo Box to Box Saúl. Y nada más, un saludo muy fuerte y au paletti, como siempre.